Por favor. Dios es bueno. Qué lindo es el Señor. Qué lindo es el Señor. ¿Estamos listos para la palabra del Señor? Yo traigo un mensaje bien hermoso para su vida en esta mañana. Un mensaje que nos va a ministrar a cada uno, pero que meditaba yo en esta mañana va a ser también una herramienta para que podamos ayudarle a más personas. Amén. Acompáñenme al libro de Juan, capítulo 16, versículo 33. Vamos a Juan, capítulo 16, versículo 33. Aleluya. ¿Ya lo tiene? Ahí lo tiene, ¿verdad? Dice así en el nombre de Jesús. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Padre, gracias, Señor. Tu palabra es poderosa, tu presencia es hermosa. Te amamos, Espíritu Santo. Tengo convicción de que tú obrarás en las vidas presentes y en toda vida que escuche este mensaje. Padre, yo te pido, por favor, tú sabes que no puedo hacer nada sin ti. No tengo la capacidad. Por favor, dame de nuevo, dame sabiduría, pon peso, presencia, poder en cada palabra que salga de mi boca. Y que los corazones sean transformados. Enciende en esta mañana antorchas encendidas que encenderán a otros. Padre, gracias. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Cordero. Allá en el trono están aplaudiendo, no paran, no están parando. Y aquí vamos a imitar lo que están haciendo los ángeles y esos seres alrededor del amado. Amén. Quisiera iniciar en esta preciosa mañana ubicándonos en el contexto de esas grandiosas palabras que leímos pronunciadas por el Maestro Jesús. Los grandes eruditos y los grandes estudiosos de la palabra concuerdan en una secuencia lógica que tiene sentido de la última semana de vida de Cristo antes de morir. Se la resumo rápidamente, pero tiene el propósito de que nos ubiquemos en ese momento en el cual Cristo pronunció esas palabras. La Biblia dice, armonizando los 4 evangelios, de que por lo menos el día domingo está claro que fue el día en que Jesús entró en el pollino, lo que se conoce como la entrada a Jerusalén, y fue aclamado y le gritaban Hosana. Fue recibido y que ese mismo día el maestro se quedó mirando el templo y volvió a Betania. Eso pasó el domingo. Ahora, el lunes dice la escritura que Cristo vuelve de Betania a Jerusalén y acontece lo que conocemos como la purificación del templo. Ese día Cristo entonces vio el desorden de los vendedores, de los cambistas, los reprendió, los exhortó a que tuvieran temor de Dios en la casa de Dios. Posteriormente, lo que hizo el Señor, dice la escritura que llegaron enfermos y ministró ahí y los sanó. Eso fue el lunes. El martes dice la Biblia que él tuvo, por lo menos en vida, uno de sus últimos discursos públicos, en los cuales confrontó a los fariseos, a los saduceos, a los escribas contundentemente. Fue bien controversial ese momento, para luego entonces, ese mismo martes se fue al monte de los Olivos y le compartió a sus discípulos el sermón profético del monte de los Olivos, que está en Mateo 24-25. El miércoles dice la Biblia que al parecer Jesús no tuvo mucha actividad pública. Dicen algunos expertos que al parecer se quedó en Betania, pero ese miércoles hubo actividad en el Sanedrín y con los líderes, porque ese miércoles estaban conspirando para matar al maestro, y ese mismo día Judas acordó por 30 piezas vender al maestro. Llega el día jueves, se celebra la Pascua. Llevan a cabo ¿qué? La última cena. Jesús manda a Pedro y a Juan a buscar el aposento, acomodarlo, celebran en familia para posteriormente ir a Getsemaní. Jesús ora, Jesús es arrestado
Y el día viernes tiene juicio con Anás, con Caifás, con Herodes, con Pilato, para posteriormente ser crucificado, muerto y sepultado. Amén. Esa es como la secuencia que tiene más sentido armonizando los evangelios. Pero usted y yo nos vamos a enfocar en el día jueves, que es el día en el cual él pronunció esas palabras de Juan 16:33. Mire, yo no sé si usted se había dado cuenta, pero la celebración de la última cena fue una especie como de graduación, por decirlo así. Los muchachos no sabían que era esa última reunión con el maestro, pero el maestro sí sabía. Y cuando ustedes se dan cuenta de lo que pasa del capítulo 13 al 17, literalmente hay una instrucción, un discurso por parte del maestro a sus estudiantes. Y algo bien curioso es que era la graduación, era el prom, era la primera promoción de los discípulos de Jesucristo. Él tuvo cientos de seguidores, tuvo 70, pero había un grupo élite, por decirlo así, un grupo especial de 12. Y él estaba ahí compartiendo esos últimos momentos con sus más desarrollados y avanzados estudiantes, pero aún en ese momento ellos estaban peleando por quién era el mayor. Ninguno tomó la iniciativa de lavarle los pies a nadie. En ese momento dice la Escritura que no entendían mucho de lo que el maestro les estaba diciendo. Y en ese momento hasta el líder que dijo, mi vida pondré por ti, dijo Pedro. Santo. En ese momento. Pero aún con todas esas actitudes, miren, ellos tuvieron un discipulado, no como los discipulados que tomamos hoy en día, que es de vez en cuando, que tomamos una clase por Zoom o presencial. No, ellos dejaron todo y se fueron a vivir con Jesús. Vivían con Él. Jesús les modeló, Jesús los envió, Jesús les retroalimentó, Jesús los corrigió, Jesús les enseñó con peras y manzanas. Y a pesar de todo eso, en la ceremonia de graduación, por decirlo así, ellos seguían con ciertas actitudes, pero él jamás dejó de ser servicial. Les lavó los pies, les fue tan amoroso, tan comprensivo, tan paciente, que incluso le dio de comer al que lo iba a traicionar. Y posteriormente les dio un discurso maravilloso, aún sabiendo que lo iban a abandonar. Y en medio de todo ese ambiente, faltando 18 horas para que lo despedazaran, él les da una poderosa instrucción que está del capítulo 13 al 16. Y que de tarea se la dejo. Hoy vamos a leer un par de versículos de ahí. Pero son 150 versículos aproximadamente que hay en esos 3 capítulos, y un poquito más de 140 son palabras de Jesús. Y en medio de esas palabras Jesús les dijo lo que leímos. Estas cosas les he hablado. Ese versículo es el último de toda la instrucción, Juan 16:33. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. La primera palabra que analizar es la palabra aflicción. Dejémoslo ahí, amada Lili, dejemos ahí ese versículo, que ahí nos vamos a mantener prácticamente. La palabra en griego aflicción es lipsis, que significa literalmente presión, aplastamiento, compresión. Cuando las personas que vivían en el primer siglo escuchaban la palabra griega lipsis, inmediatamente lo relacionaban con el vino y con el aceite. Porque lipsis tenía que ver cuando una viga pesada de madera, ya sea aplastaba el olivo para sacarle líquido y sacar aceite, o aplastaba las uvas para sacar vino. Entonces, cuando eso era estrujado y era apretado, inmediatamente ellos lo relacionaban con lipsis, aflicción, que fue la palabra que tradujo Juan. Pero el significado espiritual tiene que ver con carga pesada, tribulación, angustia, opresión, que produce dolor en lo físico y emocional. Cristo les estaba diciendo, en el mundo, en el cosmos, en el sistema caído, tendrán aflicción. Pero era una realidad que no era tan solo para los discípulos, sino para todo humano que llegara a este sistema caído. Investigando un poquito, el humano empieza a padecer aflicción
a partir conscientemente de las 24 semanas que está en el vientre de la madre. Usted y yo empezamos a padecer aflicción aún desde el vientre de la madre. A las 24 semanas, ese cuerpecito ya tiene las conexiones con el cerebro necesarias para ser consciente de ciertas aflicciones. Y dependiendo del parto, dependiendo del desarrollo, pueden haber intervenciones, pueden haber ingestas no adecuadas de la madre que hacen que haya una aflicción. Incluso si la mamá padece de lo que se conoce como un estrés crónico, la mamá tira cortisol, que es la hormona del estrés, e invade a esa criatura, invade la atmósfera de la criatura, y esa criatura entonces, dice los estudios, que mentalmente se empieza a desgastar en su sistema nervioso. Pero no solamente eso, cuando llega el momento del parto, durante las contracciones, el canal se comprime y la cabeza y el cuerpo del bebé es estrujado, aflicción. Y en el momento en que hay contracciones, hay falta de oxígeno porque el flujo sanguíneo disminuye y hay aflicción. Y el bebé, en el momento cuando usted y yo estábamos saliendo, resulta que esa aflicción, esa falta de oxígeno y esa compresión aumenta los niveles de adrenalina, se activa un sentido de supervivencia, y ahí donde salimos entonces hay un impacto inicial contra el sistema nuevo, el ambiente nuevo, las luces, el ruido, el frío, y ahí es donde salimos. Los altos niveles de adrenalina nos hacen llorar, y el doctor dice: qué bueno, amén, que lloro duro, porque esa es una señal de que hay vida. Pero aún desde el vientre y en la salida hay aflicción. Pero la aflicción continúa. En el primer año empiezan a salir brotes dentales, hay pañalitis, hay hambre, hay cólicos por los gases. ¿Usted ha visto un bebecito llorando? Aflicción. Pero eso no es todo. De los 3 a los 10 años, a medida que el ser va creciendo, empieza a tener más aflicción, que ya empieza a tornar en las emociones. Si usted tiene niños de 3 a 10 años, usted se puede dar cuenta cómo sufren. Circunstancias en el colegio, circunstancias en la casa, circunstancias con el hermanito, con la hermanita, con papá, con mamá. Aflicción, lipsis, carga. Pero de los 11 para arriba, el ser humano empieza a desarrollar más conciencia de sus pensamientos, de sus actos, de sus palabras, y el ser humano empieza a tener memoria del pasado, es decir, empieza a tener conciencia de lo que ya ha vivido y empieza también a proyectarse hacia el futuro. Y esa combinación empieza a producir culpa, empieza a producir rechazo, empieza a producir preocupación, empieza a producir sentido o falta de sentido de la vida. Es decir, el ser humano, entre más va creciendo, más experimenta lipsis, más experimenta carga, más experimenta tribulación, presión, dolor. Entonces, usted y yo buscamos continuamente desconectarnos de la aflicción. Pero en el trasfondo, en nuestro afán de desconectarnos de esa aflicción que empieza a crecer en nosotros y que es natural de ese sistema caído, realmente lo que estamos anhelando es descanso. Pero cometemos el error muchas veces de no conectarnos con el descanso, sino de desconectarnos de la aflicción a través de medios que son espejismos temporales, que más que ayudarnos posponen simplemente nuestro dolor, y cuando volvemos de esa desconexión masiva estamos más indefensos frente a la realidad de la aflicción. Y póngale cuidado a esto. Yo le quiero compartir al menos 5 medios populares de desconexión que a mí me tiene asombrado. Le quiero compartir una información para que usted salga aquí entendido y podamos ayudarle a más personas, y al mismo tiempo también podamos irnos ubicando. Mire, el primer medio, ya podemos quitar el verso, el primer medio, que es un medio masivo de desconexión, es la marihuana. Póngale cuidado a esto. Juan Carlos, ¿usted dónde saca esto?
Para los que saben, yo trabajo haciendo Uber. Transporto personas todo el día. Amado, amada, estoy impactado de la cantidad de personas que consumen marihuana. Impactado. Al punto de que normalmente las personas piden 2 viajes, salen de la casa y hacen una parada y van al trabajo. El consumo de marihuana a través de las diferentes maneras, el consumo recreativo de marihuana, literalmente se está convirtiendo como cuando una persona hace una parada, se toma un cafecito y se va para el trabajo. Hacen la parada en el establecimiento que está lleno, ahorita vamos a hablar un poquitico más de eso, compran y se van para el trabajo. Normalmente hay pasajeros que se demoran en llegar al carro y cuando llegan, tú sientes que estaban consumiendo en ese momento marihuana. Y qué casualidad que en muchas ocasiones reciben llamadas y tienen aflicción, tienen problemas. Entonces, ¿cómo comenzó todo? Voy aquí rápido, voy a ir rápido. En el 2012 se legalizó para uso recreativo, porque una cosa es el uso medicinal, supervisado, limitado al uso recreativo. En el 2012 en Colorado y en Washington se aprobó. Actualmente el 87% de los estadounidenses tienen aprobación por la marihuana y en la mayoría para uso recreativo. 24 estados la tienen legalmente aprobada. Y aquí se quitan de nosotros Missouri. Por eso es que usted ve en Missouri que eso está minado de establecimiento y todos llenos. Que incluso actualmente dicen los estudios que el estadounidense consume diariamente más marihuana que alcohol. No en términos semanales ni anuales, sino diariamente. Un estadounidense que hace parte del consumidor de los 17 millones consume diariamente más. Y el motivo reportado por lo cual hacen eso es búsqueda de descanso, salir de la aflicción y salir del estrés. Entonces mira lo que pasa, cuando una persona consume marihuana, hay una sustancia que inunda el torrente sanguíneo que se llama THC. Usted, se la voy a resumir rápidamente y usted luego busca. ¿Qué pasa? Que eso secuestra el sistema de dopamina del cerebro. Le voy a explicar rapidito eso porque resulta que con las otras pasa lo mismo. ¿Qué pasa? Cuando entra entonces la sustancia en el cerebro, hay una hormona que se llama dopamina. Que la dopamina es la sustancia del cerebro que nos hace sentir placer y motivación. Entonces, usted y yo normalmente producimos ¿qué? Dopamina. Nos sentimos motivados, nos sentimos con placer. Pero ¿qué pasa? Que el THC de la marihuana apaga algo del cerebro que se llama la zona de juicio. Usted y yo en el cerebro tenemos un director ejecutivo que es el que pone orden. Hasta aquí está bien, esto no, esto sí. La descarga de THC apaga ese director ejecutivo. Entonces entra una ráfaga de dopamina. Y entra una relajación. Y entra entonces un placer que es un engaño, que es una mentira. Pero ¿qué pasa? Que el cerebro, al sentirse tan cargado de dopamina, el cerebro está diseñado para guardar el equilibrio. Entonces el cerebro dice, no, yo no voy a colapsar por sobreestimulación de dopamina, yo apago los receptores de dopamina. Y entonces el cerebro queda completamente insensible a la dopamina. Entonces la persona, cuando se le baja el efecto del consumo, la persona pierde la sensibilidad al placer y a la motivación de las cosas diarias de la vida. Cosas como un abrazo con la pareja, cosas como una conversación con un niño, cosas como una buena comida, cosas como un buen libro, cosas como simplemente ver, están insensibles y desarmados mentalmente para sentir ese placer y la persona vuelve a consumir, no para buscar placer, sino para salir de la depresión en la que se encuentra. Daña la memoria, la concentración, la toma de decisiones, daña el coeficiente intelectual y produce un efecto boomerang. Quien la consume duplica la ansiedad, causa apatía, hasta llevarlos a brotes psicóticos.
Entonces, en conclusión, la marihuana es una anestesia temporal que al disiparse deja la mente más vulnerable y dañada frente a la aflicción original. Ese es un medio. El alcohol, el segundo medio. Voy a ir rápido. 54% de los adultos reportan consumir alcohol. 30 millones de personas sufren de trastorno por consumo de alcohol. 1 de cada 10 estadounidenses mayores de 12 años lidia con esta adicción. 125 mil millones de dólares es lo que produce la industria del alcohol en Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa en la ingesta? ¿Qué pasa en el momento en que una persona consume alcohol en exceso? Pasa lo mismo que con la marihuana. ¿Qué pasa? La zona de juicio se quita. El director ejecutivo, falsa euforia y relajación. Duerme el cerebelo y cuando está dormido el cerebelo, por eso hay problemas con el habla, porque no manda entonces las conexiones. Aparte de eso, pierde el equilibrio y bloquea el hipocampo, que tiene que ver con el hipocampo, es lo que guarda los recuerdos, por eso hay lagunas mentales. El hígado, el estómago sufre irritación. Y después de la ingesta de alcohol, entonces aparece un efecto mayor de ansiedad y depresión completamente triplicado y altera el sueño profundo y deja el cerebro agotado. A mediano o a largo plazo, el alcohol encoge y envejece el cerebro, mata neuronas, destruye el hígado, debilita el corazón y eleva el riesgo de padecer cáncer. De la misma manera que la marihuana es un espejismo temporal por el cual las personas frente a la aflicción de la vida salen desconectados, pero es un espejismo temporal que vuelve y hace un efecto boomerang que duplica. Y siempre que yo hablo de alcohol, no importa que usted lo haya escuchado 70,000 veces, pero a mí me encanta testificar de la gloria de Dios sobre mi vida, pero quiero recordarle que yo fui alcohólico durante 18 años. Hace poco me acordaba de una camisa negra que tenía puesta precisamente. Y recuerdo yo como en un concierto en Colombia, Albita, en Senfer, cayó un aguacero. Estaba con unos amigos, unas amigas, y estaba yo tan fuera de sí que literalmente quedé tirado en un charco. 4 o 5 de la mañana. Así como esas veces, muchas veces me pasó. El Señor me tenía rodeado de ángeles que me cuidaban. Y me levantaba y me iba con taxistas y me robaban el celular, me quedaba dormida en los restaurantes. Y cuando llegaba a la casa, mi mamá estaba esperándome en el patio. ¿Dónde está mi hijo? 4 o 5 de la mañana. Y no aparecía, 6, 7 de la mañana, y yo me había quedado atrás en el patio. Y amanecía completamente vomitado. 18 años así. Llegué a Estados Unidos por los problemas del alcoholismo hasta que un 19 de junio, en un servicio, yo ya era hijo de Dios, era cristiano, ya había aceptado a Cristo, había aceptado la salvación, pero no podía de una u otra manera dejar por completo el alcohol. Y yo le dije, Señor, ayúdame, por favor, oré con toda mi fuerza. Y no quiere decir que tal vez Dios siempre lo haga así, pero esa noche salí yo del servicio sin la más mínima ganas de tomar alcohol. En una noche. Estuve en lugares de rehabilitación en Colombia, estuve con todo tipo de psicólogos, de asesorías, consecuencia, perdí universidad, y en una noche el Espíritu Santo me liberó del alcoholismo y llevo 5 años sin sentir la más mínima ganas de tomar alcohol. Dios hace milagros. Y si hay algo que usted en este momento dice, no lo puedo dejar, ore, porque posiblemente Dios lo puede liberar en un de repente. Si usted tiene un familiar que tiene alguna adicción y dice, ¿cómo le hago? Ore por ese familiar. Porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y Dios puede hacer el milagro. Hay veces que lo hace de repente, como en esa noche, y hay otras cosas que progresivamente. Y hay otras cosas que ahí Él va a ir trabajando. Amén. Entonces, medios de desconexión de la aflicción: marihuana, alcohol, melatonina. Atención con esto.
Melatonina. Póngale cuidado. Váyase a una droguería. Hoy váyase a una droguería. Porque eso a mí me causó curiosidad una vez. Que yo vi una isla completa de la droguería con solo productos de melatonina. Y decía res. ¿Qué significa res? Descanso. Descanso. No saben inglés, hablan inglés. Res. Sleep. Prometiendo descanso. De todos los colores, de todos los sabores. Y yo decía, Dios mío, pero ¿por qué tanto producto? Si le tienen una isla completa aquí es por algo. ¿Pero qué será esto? Y prometiendo descanso. Y cuando yo hacía este breve resumen, me acordé. Y resulta que actualmente se cuadruplicó entre los adultos el consumo de melatonina. E incluso los niños. Porque un niño normalmente, por eso tenemos que estar entendidos, un niño está medio inquieto por ahí, dele gomita, dele de frambuesa, melatonina para que le duerma. Entonces, ¿qué pasa? La melatonina es una hormona natural conocida como la hormona de la oscuridad. ¿Cómo se activa? Al bajar el sol, los ojos envían una señal y el cerebro empieza a liberar melatonina de manera natural. ¿Para qué? Para avisarle al cuerpo que es de noche. Y el cuerpo que lo hizo papá de manera perfecta, entonces empieza a regular la temperatura y empieza a entrar en un nivel de relajación para prepararse para el descanso. ¡Qué lindo! Pero ¿qué pasa? ¿Por qué se vende tanta melatonina artificial? Porque resulta que el estilo de vida moderno, lleno de preocupaciones, y las pantallitas atrofiaron, sabotearon, apagaron nuestra fábrica natural de sueño. Entonces normalmente le cuesta conciliar el sueño a muchas personas y optan por caer en la trampa de consumir dosis gigantescas para pagar por la fuerza una mente que no puede encontrar paz y dormir. Entonces, ¿qué provoca eso el otro día? La persona se levanta con resaca, se siente con una resaca diurna, aturdimiento, dolor de cabeza, pesadillas intensas, irritabilidad y empeora la ansiedad. Y en el cuerpo simplemente le empieza a desacomodar el reloj biológico que ya tiene, se lo descuadra y la persona empieza a padecer de insomnio crónico y a tener calambres y náuseas y la temperatura le empieza. Y miren esto, que como no está, ay padre, hay que cortar esto, Gerson, hay que cortar esto porque esto estamos metiendo en terreno apache. Pero como no está estrictamente regulado por la FDA, las etiquetas mienten y resulta que contienen hasta 400% más de la dosis real y químicos contaminantes. Entonces, la melatonina, lo que la gente lo compra para forzar el sueño, pero terminan destruyendo la capacidad natural de descansar. Y eso por los laditos que nos estamos metiendo por el lado de la medicina, ¿verdad? Porque lo que hay en medicina, que he visto unos casos, amados, de niños que son hiperactivos e inmediatamente los envían, denle esa medicina y les afectan el cerebro de entrada, lo vuelven nada a entrar. Nosotros tenemos que estar entendidos. Pero bueno, volviendo al tema, entonces, desconexión de la aflicción, desconexión de la carga. Tenemos que buscar medios. Hay presión emocional, hay dolor. Masiva. Por los laditos entramos tan solo en un producto. Redes sociales. Posiblemente uno de los refugios contra la aflicción más adictivo, masivo y accesible del planeta. 90% de la población, estamos hablando de Estados Unidos nomás, activamente utilizamos las redes sociales. Más de 300 millones de usuarios. Y el promedio de una persona es que pasa 2 horas y 40 minutos diariamente, tan solo en redes sociales, pasando pantalla. Ese es el promedio. 2 horas 40 minutos diarios. Si la persona viviera 80 años, se calcula que pasaría 20 años al frente de la pantalla moviéndole. Entonces,
Los estudios dicen que las personas que hicieron eso utilizaron las mismas técnicas de las máquinas tragamonedas, porque son muy adictivas, porque volvemos al mismo principio. La máquina tragamonedas que usted la hacía así, si usted ha ido en algún momento, la hace así y hay una expectativa de lo que va a venir. Y eso libera dopamina. Aparte de eso, las redes sociales, como usted y yo, tenemos un anhelo de aceptación. Cada like, cada comentario. ¡Ay, qué bonita prédica, Juan Carlos! ¡Ay, qué bueno! El like, todo eso produce dopamina. Entonces se vuelve adictivo. Lo que le llaman el scroll, a estar pasando, eso descarga continuamente dopamina. Y entonces pasa lo mismo que con la marihuana y con el alcohol. Al haber una descarga de dopamina, se bloquea entonces la zona de control. Entra uno en literalmente, como a usted no le ha pasado, que está uno dándole y de repente como que se desconectó de lo que está alrededor. Se pone uno piloto automático. Que usted se venía a buscar la oración, la exalta, te venía a buscar dulce compañía y terminé fue dándole ahí. Y de repente usted, Dios mío, pero ¿cuánto tiempo se me pasó? ¡Ah! Media hora. Entra uno literalmente en un trance. Se pierde la zona de control. Y pasa exactamente lo mismo que con la marihuana. La dopamina se secuestra. Acuérdese, no tenemos tiempo para volver a explicarlo. Pero literalmente llega al cerebro que dice, no, manito, no. Tanta dopamina, no, mano. No. Yo aquí no voy a colapsar. ¡Pac! Apaguemos. Y el cerebro queda insensible. Y es por eso que entonces voy a comer con mi esposa y no siento ya placer de una buena conversación con mi amada. La dopamina, porque resulta que necesito es de la dopamina que me da esto. Por eso es que muchas veces la dopamina natural de un buen plato de comida, entonces necesito yo tener el celular ahí al lado y estar comiendo así. Y ahí sigue la lista. Insensible a las circunstancias naturales, a los placeres de la vida. Entonces, eso es lo mismo. Usted no, a mí me ha pasado, tal vez usted no, pero a mí me ha pasado que le doy ahí y termino con la mente pesada, desgastado. Termino más por debajeado. Porque resulta que la actividad, que lo que le llaman scroll, dice aquí esta investigación, de que eso provoca un trabajo forzado de alta velocidad para el cerebro. Entonces el cerebro, al procesar eso, inmediatamente se siente completamente agotado y se pierde, mire la consecuencia, se pierde la capacidad de atención y enfoque, porque el cerebro se acostumbra a cosas de 15 segundos, 30 segundos, 10 segundos. Por eso es que un sermón de esto, ¿sabe? Tan aburrido. Por eso es que yo no sé cuánto tiempo, no tome el tiempo, pero 25 minutos llamo por ahí. Y ya esto cuando va a terminar este man. Es que por respeto a los compañeros no saco el celular. Dios mío. Me está usando el Señor en don de ciencia. Revelación del cielo. Entonces, eso no pasa. Literalmente. Ya dentro de las iglesias, ya no. Antes normalmente el mensaje dominical, 1 hora y media. La gente gozándose. Ya no, 1 hora, 1 hora 40. Ahora no, media horita. Pero en el... Ay, padre, no quiero entrar. No quiero meterme ahí, Areli. Pero nos íbamos a prórroga en el mundial y ahí ¿qué pasa? Bendito sea Dios. Y después viene el otro y otras 2 horas. Y ya cierro con esto. Yo sé que yo soy comprensivo, que hasta ahora el Señor nos está ayudando con eso, ¿verdad? No lo quiero demorar mucho, no quiero volver a la 1 hora y media, quiero mantenerme en los 45. Pero lo siguiente es la comida, más exactamente.
el azúcar y los carbohidratos refinados. Ahí no voy a entrar, luego vamos a tener algo más entre semana, no se lo puede perder, que vamos a empezar a hablar del ayuno y vamos a tocar ese tema, pero simplemente le digo que exactamente lo mismo, hay un punto de convergencia, que el mismo efecto de dopamina, se secuestra la dopamina, se pierde el control, por eso es que ya el CEO del cerebro no está, tú sabes que una dona más te acaba, sabes el daño que te hace, no importa, va para adentro. Y lo mismo, el efecto boomerang produce ansiedad, más aflicción, se destruye la calidad del sueño y hay sobrepeso. Entonces, todos estos medios aumentan lipsis, aumentan la aflicción. Entonces, la aflicción es inevitable. Estamos en un mundo caído, vamos a padecer, vamos a sufrir, vamos a tener retos, desafíos, vamos a tener opresión. No se trata de que usted y yo neguemos la aflicción, no, la aflicción hace parte de nuestra vida, pero tampoco se trata de que busquemos medios engañosos, espejismos temporales, para que en medio de la aflicción digamos, ay no, qué carga, venga, me conecto con esto. No, la Biblia nos dice, el Maestro nos dice, para que tengan en mí paz. Aquí la cuestión es que usted y yo, en medio de la aflicción, nos conectemos con el descanso. Qué gran diferencia. Toda la humanidad, en su gran mayoría, no saben qué hacer con la aflicción. Se quieren desconectar de ella, pero cuando salen de ese espejismo, más aflicción. Pero nosotros, los hijos de Dios, que creemos que Cristo ha resucitado y que, como decía Gio, tenemos dulce compañía y lo pesado se hace ligero. Y tenemos al Consolador, el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Abrazar el descanso. Amén. Entonces, mire, volvamos al verso, Lili. Termino la introducción. Empieza el mensaje ahora sí. Santo. Bendito sea Dios. Mirando aquí. Aleluya. No, ya vamos avanzando, no se preocupe. Estas cosas, palabras de Jesús, les he hablado para que en mí tengan paz. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. El último versículo de toda la instrucción, 144 versículos de cátedra de Cristo. Y les dice, todo esto que les he hablado en esta noche, se los dije para que en mí tengan paz. La palabra ahí, paz, en griego es eirene, que inmediatamente es una traducción de la palabra hebrea shalom. Shalom significa armonía, plenitud, bienestar, bendición, descanso. Entonces Cristo, ¿qué le dijo a los discípulos? Muchachos, van a tener carga, van a tener opresión, van a tener preocupación, van a tener dolor, pero en mí tienen acceso a la armonía, a la plenitud, a la bendición, al alivio, al descanso. Por eso Él dijo, vengan a mí, los que están trabajados y cansados, cargados, y yo los haré descansar. Entonces, Él les dice, estas cosas les he hablado. Recuerden, este es el último versículo del capítulo 13, 14, 15, 16. Pura letra roja, instrucción de Jesús. ¿Qué cosa les habló? No lo vamos a leer todo. 2 versículos, para que aún nos quede más claro en dónde está el descanso. Juan 14, del 26 al 27. Ya casito, voy ya casi cerrado. Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. No, yo no os la doy como el mundo la da.
No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Amén. Gloria a Dios. ¡Qué lindo! El Consolador, el Espíritu Santo, el que viene en mi nombre, Él les recordará mis palabras, Él se las enseñará, porque yo la paz que doy, no la doy como la da el mundo, no, no, no. El descanso que tú y yo tanto anhelamos viene a través del Consolador, a través del precioso, hermoso Espíritu Santo. La persona más hermosa, el Espíritu Santo. El Padre está en el trono, Cristo está a la derecha, el Espíritu Santo está acá. El Espíritu Santo está en los creyentes, orando. Entonces, quien se arrepiente, como decía Gio, como el Espíritu Santo nos ministraba a través de Gio, quien se arrepiente, escucha el Evangelio, cree en la obra consumada de Cristo en la cruz, es sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Y grábese esto en su cabeza para que se lo comuniquemos al mundo. No hay posibilidad alguna, no hay alternativa de descanso sin el Espíritu Santo. Y no hay Espíritu Santo sin la fe en Jesucristo. Lo voy a repetir, no hay ni la más mínima alternativa de descanso verdadero sin el Espíritu Santo. No hay posibilidad. Y no hay posibilidad del Espíritu Santo si no hay fe en Jesucristo. Entonces el Espíritu Santo nos da vida, Él nos consuela, Él nos recuerda las palabras de Jesús, Él nos las enseña y su presencia nos provee vida, plenitud, armonía, bendición, alivio, descanso. Por eso Jesucristo dijo, les conviene que yo me vaya para que venga el Consolador. La presencia de Dios 24/7. 24/7 tenemos la presencia de Dios, Dios Espíritu, para que podamos disfrutar del descanso. Y esa palabra, si me colocan por favor la palabra consolador de Juan 14, ahí está. Esa palabra consolador en griego es el paracleto. Significa aquel que está al lado. Y la persona que escuchaba esa palabra en esa época era una palabra que se utilizaba en términos jurídicos. Cuando alguien estaba ahí en el estrado, cuando alguien estaba en una situación, entonces llamaban a un paracleto que venía a representar, que venía a ayudar, que venía a ser mediador, que venía a fortalecer. Ese es el Espíritu Santo. Aquel que nos provee ayuda en medio de la aflicción, aquel que nos provee, aquel que es intercesor, aquel que es defensor, aquel que es consejero, aquel que es mediador, aquel que es nuestra fortaleza, el Espíritu Santo de Dios. Pablo decía lo siguiente, mire, leámoslo juntos. Su presencia es hermosa. Efesios 5:15. Por tanto, instrucción apostólica, por tanto, cuidado con su manera de vivir. No vivan ya como necios, sino como sabios. Aprovechen bien el tiempo porque los días son malos. No sean pues insensatos. Procuren entender cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen con vino, lo cual lleva al desenfreno. Más bien, llénense del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuál es el principio? Estaba hablando de vino, miramos el vino. Pero el principio es, no dependan de sustancias, no dependan de cosas que lo lleven a desenfreno. Más bien, llénense del Espíritu Santo.
Y los creyentes no se trata, cuando la Biblia dice, ya no tenemos tiempo para hacer ese estudio luego, pero la Biblia dice que no es que usted ore para mayor cantidad de Espíritu Santo, no, tenemos que orar para que la llenura, es decir, la influencia, la fortaleza, el gobierno en nuestros pensamientos, en nuestras emociones y palabras del Espíritu Santo sea una práctica continua. Es lo que Pablo decía, una vida en el Espíritu. ¿Cuántas veces, amado? ¿Cuántas veces, Albita? ¿Cuántas veces, Rafa? Amados, ¿cuántas veces, Gio? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? Yo no he sentido la aflicción, he sentido elipsis, he sentido el peso, he sentido la preocupación, he sentido el miedo. Lo mío no es la marihuana. Ya el alcohol, ya le conté, ya me liberó el Señor. Pero tenía un problema con estos dos. ¿Cuántas veces digo, Señor, estoy agotado, no sé qué hacer, tengo miedo? Y voy a colocar literalmente el celular para colocar alguna canción y ponerme a orar. Y termino metido ahí. Inconscientemente, aún conociendo la Escritura, termino ahí y pasan 10, 15 minutos, no sé, digo, Dios mío, se me fue el tiempo, tenía un tiempo para un descanso, tengo que ir a recoger los niños. Y el Espíritu Santo, la persona más hermosa, el consolador, el ayudador, mi paz, tu alivio, tu descanso. Ahí. Oh, pero otras veces, yo sé que a usted también le ha pasado, que gracias a Él agarro y le tiro 3. Digo, no, ya lo sé. Esto me va a dejar más cargado. Apago esto, coloco una instrumental o una adoración y empiezo a orar. Señor, no sé lo que está pasando. Señor, no entiendo, pero confío en ti. Padre, soy tu hijo. Padre, tú me amas. Oh, me empiezo a imaginar el río, el lago de cristal, la Nueva Jerusalén. Digo, esto es temporal. Esto es temporal. Él vendrá pronto. Él está trabajando en mí. Él me ama. Soy aceptado. Su presencia está conmigo. No necesito hacer nada, como decía Gio. Todo está hecho. Todo está terminado. Ya lo hizo mi hermano mayor Jesucristo en la cruz. Oh, cuánto me amas. Soy tu hijo amado en cual tienes complacencia. Tú sabes lo que estás haciendo. Tú no has perdido el control. La llenura del Espíritu Santo. No niego la aflicción, pero soy entendido por el Espíritu en momentos y no me conecto, no me desconecto de la aflicción con engaños, sino voy y abrazo la paz que tengo por el Espíritu Santo. Y si alguno de nosotros, lo mismo la comida, el mismo efecto, si alguno de nosotros tiene algún problema con la marihuana, si usted me está viendo aquí presente, con el alcohol, con medicinas, con redes sociales, con comida, tenemos que ser radicales. Radicales. Y salir hoy con la convicción y decir, ya no quiero vivir más agotado, ya no quiero vivir más agotada, ya no me voy a seguir destruyendo, ya no voy a seguir de dejar de vivir una vida en el Espíritu. Espíritu Santo, ayúdame a abrazar el deleite, la armonía, la paz, el alivio. Padre, que tu Hijo me entregó en la cruz, yo quiero disfrutarte, amado amigo, amado consolador, amado ayudador. Ayúdame a dejar eso. Todos los días pide la promoción de las 9 de la noche en el app.
que tiene buenas promociones, quítala. Está consumido, consumida, quítala. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hoy sales de una vida, efecto boomerang, de aflicción, y aún así abraza la paz quejándote con tu papá. Hay veces, en ocasiones, que no digo, amén, voy a buscar la paz a través del estudio de Colosenses, voy a orar porque soy un sabio y insensato. No, hay veces que digo, no quiero orar, no quiero leer la Biblia. No, estoy cansado, hermano, estoy bravo con Dios. ¿Por qué? No, papá, no. Pero prefiero ir a quejarme con papá que agarrar, esto me ha hecho mucho daño, comida, más que todo, dejar esto y decirle, aquí estoy en oración. Dame fuerza, porque no sé por qué está pasando esto. No te entiendo, papá. Te amo. Y tal vez yo soy muy inmaduro y tal vez desconozco las cosas. Tú eres el rey del universo. Tú eres el Adonai. Tú eres el Shaddai. Tú eres Jehová Jireh. Tú lo eres todo. Todo, todo. Yo soy nada. Yo soy nada, pero estoy enojado. Y aquí estoy, papá. Consuélame. Consuélame. Dame fuerza. Y hay veces que me quedo dormido. No tiene usted que sentir nada en el momento. Se queda dormido, no siente nada, pero se levanta. Y de repente, ya el elipsis se fue. Siente usted el gozo de Dios, la paz, el descanso. Aleluya. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios, con el cual ustedes fueron sellados para el día de la redención. No lo entristezcan, le dijo Pablo a la iglesia. Él es una persona. Él es una persona. Él es una persona que te ama y me ama. Y que de una u otra manera nos está haciendo un llamado hoy. Hija, hijo, te amo. Quiero que me disfrutes más. Quiero que escuches más mi voz. Quiero que me conozcas más a través de la palabra. Quiero que pienses más en mí. Deja eso. Él se aflige. Él es una persona y la Biblia dice, no lo entristezcan. No lo hagan afligir. No porque sea débil, no, simplemente porque es una persona. Yo creo en el nombre de Jesús, de que te esperan temporadas de descanso. Yo creo en el nombre de Jesús. La aflicción la vamos a tener. No te estoy diciendo que este mensaje vino para decirte que a partir de este momento que salgas de este lugar se acabó la aflicción. No, aflicción vamos a tener. La tenemos en este momento todos por X o Y razón. Lo que te estoy diciendo es que a esta altura del partido, con la palabra de Dios, como dice el apóstol, tenemos que ser sabios y no insensatos. No que seamos perfectos, no que cada vez entonces salgamos bien librados y hagamos lo correcto en cuanto a la conexión con la paz, pero que sí haya un estilo de vida, de búsqueda, de una vida en el Espíritu. Vas a vivir en paz en medio de la aflicción y vas a ayudar a otros a disfrutar de esa paz. Cuando veas a alguien que huele marihuana, no le digas este tipo marihuanero, marihuanera, no. Míralo con los ojos de una persona que está buscando descanso. Con compasión, con el borracho. Si ves a alguien, nosotros tenemos que tener el corazón de Cristo. Lo miramos ahí siendo tan amoroso con sus discípulos, tan tercos, tan amoroso con nosotros que vamos tan tercos. Pero si ves a la persona dándole ahí, mirémoslo con amor. Por eso es bueno que tengamos ese entendimiento
para que no juzguemos, sino que miremos las causas que pasan detrás. Si ves una persona consumida por la comida, es mucho glotón. No, su cerebro lo tiene secuestrado. No sabe qué hacer con la aflicción. Entonces no lo critiquemos. Si no es creyente, lo conectamos con el descanso que es Cristo. Y si es creyente, nos echamos porras entre nosotros. Hey, Rafa, ¿qué pasa? Que no te veo orando. No, Rafa, disfruta del amor. Tu papá te ama. Si me ves a mí con la triple bacon, triple carne, con una soda así, manito, eso no te hace bien. Pero tenemos que ser entendidos los hijos de Dios. ¿Cuántas veces no estamos en un restaurante mirando hacia la calle y viene el pordiosero dando vueltas completamente intoxicado y yo con el celular así y con la pizza aquí dándole? Ya llevo 5 porciones y digo, ay Dios mío, hay que orar. Pobrecito cómo está. Y nosotros muchas veces estamos igual de consumidos, pero con otros medios. Pero eso se acabó hoy en el nombre de Jesús, porque el Espíritu Santo nos va a ayudar. Y yo quiero que oremos mientras, me encantaría que Gio nos acompañara al final con esa canción de Dulce Compañía, que habla muy bien sobre esa amistad, sobre ese acceso ilimitado. Es un acceso al consejero, es un acceso al ayudador, es un acceso al amoroso Espíritu Santo que no necesitas hacer nada, no te lo necesitas ganar, no. Es un acceso que puedes disfrutar. Ora, ora y dile al Señor, Señor, ayúdame a disfrutar de tu dulce compañía. Gracias, Señor. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios.